El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La tajada de pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos. Y cuando parece crecer, algunos se llevan grandes tajadas, a veces incluso por medios ilegales como la extorsión. Soy Luis de la Calle, autor del libro La economía de la extorsión, donde he explicado a fondo este doloroso, indignante e inconveniente fenómeno que lastra nuestra economía. ¿Cómo evitar que el pastel económico se reparta desigualmente por el chantaje y la extorsión? Soy Marina Gómez Robledo, pertenezco a la generación millennial y busco optimizar mis posibilidades de ahorro y desarrollo económico a partir de mi empleo godín y desde la sociedad civil. En esta cuarta temporada de La tajada del pastel, nos adentramos a uno de los problemas más urgentes y complejos de nuestro país, la extorsión económica. Analizaremos cómo este fenómeno afecta a empresas de todo tamaño, a trabajadores y en realidad a toda la sociedad, así como qué podemos hacer para combatirlo. Soy Rodrigo Hernández, otro millennial que ha buscado la estabilidad económica a partir del emprendimiento. Escúchanos en tu plataforma preferida y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Califica y recomienda este podcast para que nadie te extorsione y se quede con el betún de tu pastel económico. Tere Cabrera es directora jurídica de Grupo Coppel. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara. Además es doctora en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac y la Universidad Complutense. Como parte del relevo generacional de Grupo Coppel, ha contribuido significativamente a la consolidación nacional e internacional de la marca. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Es un gusto participar en el podcast y conversar sobre un tema tan actual y tan relevante. Sí, bueno, en La tajada del pastel hemos venido discutiendo la importancia de la extorsión. Yo escribí un libro hace unos años que se llama Economía de la extorsión y lo subtitulé El lastre que despoja a México, ¿no? Porque tiene un enorme costo para toda la sociedad y tiene un enorme costo para los negocios. Es un impuesto que muchas empresas pequeñas, sobre todo, no terminan pudiendo pagar y que hace que no tengan un incentivo para invertir. Entonces, queremos platicar contigo sobre esto, ¿no? Tú, ¿cómo percibes el ambiente en términos de inversión y la práctica extendida de la extorsión que hay en México? ¿Cómo crees que afecte al desarrollo de las empresas, sobre todo las pequeñas? Bueno, a ver, yo creo que previo a responderte, vale muchísimo la pena comentar que la extorsión en sí es un tipo de violencia emocional, ¿no? Que va escalando a otros daños económicos y físicos, Luis. O sea, este delito implica la amenaza en contra de la integridad de personas. Y voy desdoblando para llevarte a la respuesta, ¿no? Porque cuando me refiero que es un delito que implica amenaza contra la integridad de las personas, es un impacto muchísimo más fuerte, porque si no es sobre la persona, es sobre su círculo más cercano o su patrimonio con el fin de conseguir un beneficio para el violentador, ¿no? Esto significa ir infundiendo temor en una persona de que se le va a ocasionar un daño, y si no se realiza la acción a la que se le está coaccionando, pues imagínate todo lo que puede pasar, ¿no? En nuestro país la extorsión muchas veces está vinculada a grupos del crimen organizado, ¿no? Que cuenta con extensas redes de operación y que para extorsionar son capaces de robar, de destruir un negocio, una casa, un automóvil, incluso secuestrar a tus seres queridos, ¿no? Y El secuestro es la forma más refinada de la extorsión. Por supuesto, y pueden llegar hasta arrebatar la vida, ¿no? Esto no significa que sea exclusivo de delincuencia organizada, también se da entre personas no vinculadas en las organizaciones, pero me voy a ir a un dato importante, que de acuerdo con la más reciente encuesta del INEGI sobre victimización de empresas, ¿no? Entre el 40 y el 49% de las unidades económicas fue víctima de algún delito en 2023, ¿no? El tipo de delito más recurrente fue la extorsión, Luis, con un 25% de los casos.
En nuestro país, ese año hubo 747,000 delitos de extorsión contra empresas. Eso a propósito de ir contestando ya la pregunta, ¿no? Siendo las micro y las pequeñas las más afectadas. En unidades económicas, el costo total de la inseguridad y el delito representó un monto estimado, más o menos para que te des una idea, de unos 124,000 millones de pesos, es decir, un 0.51% del Producto Interno Bruto. Esta situación es mucho más grave si consideramos que en el 90% de los casos, los delitos como la extorsión no se denuncian y se convierten en lo que llamamos una cifra negra, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que los delitos más recurrentes en la extorsión están vinculados 100 a 100 con micro y pequeñas empresas, ¿no? Oye, ¿y tú crees que la extorsión es un fenómeno que ha venido creciendo o lo estamos controlando en México? No, es un fenómeno que ha venido y seguirá creciendo, ¿no? O sea, tiene un impacto importante en todas las proporciones, ¿no? En todas las proporciones. Y seguirá ¿Nos puedes, creciendo si es nos que puedes dar no. algunos ejemplos que hayas tú visto recientemente o que Sí, nos recuerden por qué este fenómeno es presente? Porque no mira, es una teoría. no es una teoría. Te quiero decir, por ejemplo, que la extorsión no es una reacción a un único delito. O sea, no es solo la extorsión. O sea, es el derecho de piso de los secuestros, es la corrupción, es la impunidad, es la falta de acción del Estado que se prolonga en el tiempo y elimina la certeza en una determinada zona geográfica. ¿Sí me explico? O sea, es un cúmulo de temas. Es prácticamente la impunidad Ujú. que la sigue provocando, y por eso te digo, no es un fenómeno, esto va creciendo. Te voy a dar tres casos, ¿no? Por ejemplo, en abril del 2024, empresas como Coca-Cola, como Pepsi, como Corona, entre otras, suspenden operaciones en Acapulco, en Guerrero. O sea, explicaron que decidieron suspender el reparto y promoción de los productos hasta que tengan garantías de seguridad para continuar con su labor, Luis. En diciembre pasado, Coparmex revela, en este pasado, y hablando de Sinaloa, que al menos 108 empresas han cerrado en los últimos meses por la falta de condiciones de seguridad que ha generado pérdidas por más de 900 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, las recientes protestas del 17 de febrero, no sé si recuerdas, que los transportistas de carga que denuncian extorsiones por transitar por las carreteras del Estado de México y al no Ujú. pagar son detenciones por delitos inventados o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, hay un tema muy importante que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Con esta tarea, este trabajo que se tiene que hacer para que esto pueda disminuir. Si no, no va a pasar, Luis. Oye, y además de lo que puede hacer el gobierno, ¿tú qué recomendarías tú al pequeño empresario? ¿Qué hacer ante este fenómeno? Mira, yo te quiero compartir que nosotros organizacionalmente tenemos una política de integridad muy sólida, de cero tolerancia a la corrupción, ¿no? Y esto nos lleva al terreno, y no solo a la corrupción, sino a todo lo que tenga que ver con la modalidad de alguna extorsión o de algún tipo de delito, porque esto eh, lleva a que las células vayan creciendo, ¿no? Que se vayan haciendo más grandes, y entonces de alguna manera las vas patrocinando para que cada vez se fortalezcan, tengan más armamento, sean más violentos, el delito no solo se quede ahí, sino crezca en otras dimensiones. En principio tenemos que tener esa conciencia social, pero se complica muchísimo más para los micro y pequeños empresarios, Luis, y ahorita voy a la recomendación, porque al final del día el miedo, la intimidación te puede llevar a ese terreno, pueden llegar a tener que cubrir incluso cantidades muy por encima de las que su negocio les genere al mes,
y terminan cerrando sus negocios. Fíjate, ese es otro de los impactos tremendos que seguro lo has de comentar tú en tu libro. O sea, ¿qué termina pasando con el micro y pequeño empresario que no puede sostener eso? O sea, decir no para un micro y pequeño empresario, ¿qué significa? Significa esto que te decía. El daño a su persona, el daño a su familia, el daño a sus negocios, a sus propiedades. ¿Sí me explico? Entonces, se vuelve un poco más complicado si quieres, pero aún así tenemos que hacer la tarea. Tenemos que ir a denunciar, esa es la recomendación, tenemos que insistir con las autoridades, tenemos que buscar a colectivos en donde se haga un frente común tal como lo han hecho, por ejemplo, estos transportistas en el estado, para que de alguna manera te blinde un poquito más, tal como lo hacemos nosotros a través de asociaciones. Es decir, tenemos que buscar que la colectividad se una para efectos de poder generar esa fortaleza y puedan ir no desapareciendo y que sus negocios puedan continuar, ¿no? Porque si no, lo que sigue es el cierre. Además, estas cosas de organización, ¿qué tan importante es conocer bien a tu cliente, a tu proveedor y invertirle un poquito sobre con quién te asocias, etcétera? Es sumamente importante llevar a cabo la debida diligencia, Luis, es sumamente importante. Esto es parte también de estas políticas de integridad empresarial, de tus códigos de ética, de estar como muy, muy atentos al entorno, ¿no? Y como bien dices, con quién interactúas y con quién vas construyendo relaciones, eso también ayuda, ¿no? Última pregunta, ya nos señalaste el costo no solamente en términos de números, sino también el hecho de que cuando tú sufres extorsión, a lo mejor decides no invertir o incluso desinvertir, ¿no? ¿Por qué nos hablas un poquito, para terminar, Tere, sobre el potencial que tendría México si fuéramos un país donde se respetaran los derechos de los demás y no hubiera extorsión? Sí, no, totalmente. Mira, o sea, a ver, partamos del hecho de que la extorsión ha tenido un importante incremento en los últimos años y eso ya lo sabemos, ¿no? Y sin duda va a seguir afectando de manera directa a la inversión extranjera en nuestro país, por cuanto hace a las empresas con un flujo de capital disponible para invertir. Sin duda prefieren dirigir estos recursos a lugares que son más seguros, ¿no? Si pueden evitar el riesgo, lo van a hacer. En el mismo sentido, hemos visto empresas también nacionales, porque no solo deberíamos estar hablando de las extranjeras, sino también de las nacionales, que pues obviamente, y transnacionales, que han cerrado sus operaciones por falta de actividades policiales o por falta de seguridad. Lo que te quiero decir es que la gran tarea que tenemos que formar todos para emprender y para seguir invirtiendo en regiones como la nuestra es justo seguir empujando hacia tener el correcto Estado de Derecho, seguir empujando a que tengamos policías que investiguen, seguir empujando y no quitar el dedo del renglón en las denuncias. Tenemos que hacerlo. Veíamos que solo un porcentaje mínimo de las organizaciones denunciamos, ¿no? O de las personas denunciamos. O sea, la denuncia tiene que estar sí o sí, porque eso va a ir generando una claridad y una evidencia y un empuje también para que podamos buscar mayor seguridad y para que podamos exigirla, porque si no se pierde la trazabilidad de lo que realmente está pasando, Luis. Sé que también no es fácil denunciar. Otra vez, el miedo vuelve a estar en la mesa, ¿estás de acuerdo? Pero la parte más importante es que lo hagamos, que cumplamos con esa obligación y que busquemos empujar y obligar a las autoridades a que hagan su tarea, porque al final del día sí tenemos que hacer un frente común. Y bueno, y no solamente hacerlo porque es lo justo, sino porque también, si lo hiciéramos, seríamos un país mucho más próspero. Totalmente. Esto, si no vamos a seguir desincentivando la inversión, no solo la extranjera, sino la nacional, y esto no puede seguir pasando, ¿no? Y no solo, como dices tú, por justicia, sino porque tiene otros impactos. Sí. Pues muy bien, Tere, encantado de estar contigo otra vez y gracias por platicar en la tajada del pastel sobre la importancia de erradicar la extorsión en México. Al contrario, Luis, muchas gracias y a ti y a tu audiencia por escucharme. Qué gusto verte. Un abrazo. Encantado.
Hola, gusto saludarlos otra vez. Estamos aquí para hablar de un tema muy serio que has estudiado mucho, Luis, y que nos duele a todos, de forma personal y de forma colectiva. Y para empezar la conversación, me gustaría preguntarte por qué se te ocurrió escribir un libro sobre la extorsión. ¿De dónde vino la idea? Bueno, una vez estaba caminando con un amigo tuyo, Carlos Martínez, Claro, sí. y me preguntó Carlos, oye, ¿qué vamos a hacer con todas las personas que van a quedar desempleadas con la economía digital? ¿No? Porque había esta idea de que venía la economía digital y luego la inteligencia artificial y la gente se iba a quedar sin empleo. Y la respuesta es relativamente sencilla. Necesitamos que crezcan las pymes. Y entonces la pregunta es, oye, pero ¿por qué en México las pymes no pueden crecer? Me preguntó Carlos. Yo le dije, pues porque en México cuando empiezas a tener éxito te extorsionan. Y entonces empezamos a conversar sobre eso, sobre si realmente cuando empiezas a tener éxito sufres de extorsión y si eso se convierte en un desincentivo para invertir y para crecer. Escribí 4 artículos en el Universal y un amigo mío me dijo, oye, esos 4 artículos deberías hacerlos un libro. Y luego buscó el editor y lo hicimos. Luis, Esa es la historia. Luis, entonces, ¿qué sí es y qué no es extorsión? Y si toda extorsión es corrupción. Bueno, escogí llamarla extorsión y no corrupción porque la corrupción siempre tiene esta connotación de que es algo en el que participan los gobiernos o los funcionarios públicos, ¿no? Y la extorsión no es solamente se da en el sector, con el sector público, sino también dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso preferimos extorsión que corrupción. Y es muy interesante pensar si la extorsión es algo que debe ser permitido o no. Hay toda una discusión teórica sobre eso, ¿no? Porque tú podrías decir, oye, la extorsión es una transacción. O sea, yo te ofrezco una cosa y tú la necesitas, nos la intercambiamos. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un intercambio cuando vas y compras un café, ¿no? Bueno, no siempre hay libertad, ¿no? En la extorsión. Es que el punto es un poquito ese. O sea, a diferencia de una transacción voluntaria, donde tú compras algo y obtienes algo, en la extorsión, lo que la define es que una de las dos partes, o muchas veces las dos partes, no tienen derecho a lo que ofrecen o no tienen derecho a lo que piden, ¿no? Y entonces la extorsión es una transacción donde una de las partes no tiene derecho a lo que está exigiendo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es una actividad que es no solamente inapropiada, sino potencialmente ilegal y que implica un abuso de poder. Entonces, como la extorsión es un fenómeno económico, se puede estudiar de muchas maneras, ¿no? Pero fundamentalmente es un fenómeno económico. La extorsión se vuelve importante o se vuelve exitosa cuando una de las partes que exige tiene poder monopólico. Porque si no tuviera poder monopólico, entonces no podría ejercer su extorsión. Entonces, la existencia de monopolios en la sociedad es lo que permite que la extorsión sea muy extendida en México. Entonces ahí ya tienes a otro tema importante, ¿no? Bueno, hay extorsión, sí, es cultural, es económico. ¿Por qué hay tanta? En parte porque tienes capacidad de tener poder monopólico. Eso, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Qué tanto la extorsión se lleva al pastel, las rebanadas del pastel económico en México? Bueno, un poco el libro tiene como objetivo despertarnos a todos los mexicanos, darnos cuenta que la extorsión en México es un fenómeno muy extendido, de que hay muchas cosas que hacemos que son de extorsión y nosotros no las consideramos como tales, las consideramos normales. Y no son normales porque una de las partes no tiene derecho y, ya lo platicaremos después, tienen consecuencias muy serias sobre el comportamiento de la economía. El hecho de que exista la extorsión. Entonces, el libro es un llamado a que nos veamos a nosotros mismos en lo que hacemos diariamente y empecemos a distinguir aquellas cosas que son resultado de la extorsión y cuáles no son, para que todos podamos atacarlas. Es un fenómeno desgraciadamente muy extendido en México. ¿Y qué hace a las pymes particularmente vulnerables a este fenómeno? Que tienen menos opciones y tienen menos formas de protegerse, ¿no? La extorsión se da en muchos ámbitos, pero en el ámbito de la distribución es donde hay más posibilidades de extorsión. Entonces, cuando tú tienes que ir a vender algo y distribuirlo y tienes que desplazarte o quieres
participar en un mercado adyacente, ya no nada más en tu cuadra, en tu colonia, sino en la de junto, o en otro pueblo, o en otra ciudad, o en otro estado. Ahí es cuando tienes más posibilidades de extorsión. En México es muy curioso, las empresas muy grandes, cuando tú vas, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad ustedes de manejar en carretera en otros países, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pues nunca te rebasa un camión que dice Bimbo o Coppel. Claro. No. Te rebasan camiones que no traen marcas. Entonces, en México no. En México las grandes empresas están verticalmente integradas. Y están verticalmente integradas porque eso les minimiza la extorsión. Y considera... Entonces, como las empresas pequeñas no pueden hacer eso, o sea, tienen dificultades para tener flotas, ¿no? Son mucho mayor sujetas a extorsión en el sistema de distribución. ¿Consideras que es un fenómeno que se ha acrecentado recientemente o es un fenómeno que se mantiene constante sin ninguna tendencia a la alta o a la baja? Este libro yo lo escribí durante la pandemia, en 2020. Y hoy en día estamos peor que en 2020, desgraciadamente. O sea, si tú nada más ves la cobertura de medios sobre extorsión, se cubre ahora mucho más de que cuando publiqué el libro yo hace 4 años. Entonces, sí ha crecido. Basta ver todas las manifestaciones de los transportistas, ¿no? Cómo han aumentado. Sí. Oye, Luis, Enrique Bueno, ahora tenemos un gran extorsionador que sale todos los días en la televisión. Donald Trump. Presidente Trump, sí. Claro. El presidente Trump. En México también tenemos muchos así, por cierto. No es Es un fenómeno particular, no es exacto. de los Estados Unidos. Luis, Enrique Peña Nieto llegó a decir que la corrupción era algo cultural y fue una afirmación muy controversial porque sé que lo usaba como justificación para no combatirla. Pero ¿qué tanto de cierto es eso? ¿Qué tanto extorsionamos en México por cultura? Hay una parte cultural. ¿Y cuál es esta? Pero la parte cultural no debe verse como un pretexto Claro. para no atacarlo, sino que debe verse como un espejo. O sea, hay algo nuestro, ¿no? Que explica por qué existe en México la extorsión. La extorsión existe en todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero aquí es una cosa de grado. Y ahí en México la extorsión es más extendida que en otros países. Y como dice el título del libro, es un lastre para la economía. Entonces, ¿por qué es un lastre? Porque es una piedra que no te deja avanzar, que te detiene. Entonces, es muy importante que entendamos que sí hay un aspecto cultural de la extorsión que debemos reconocer. ¿Cuál es ese aspecto cultural que te refieres? Bueno, son muchos, pero el más importante, creo yo, en México, y es una cosa que estuvo muy presente durante el sexenio del presidente López Obrador, es la legitimación de las utilidades. En México hay una percepción, y a veces con razón, ¿no?, de que las utilidades son ilegítimas y que la propiedad es ilegítima. Entonces, si tú consideras que el éxito, las utilidades que genera una empresa pequeña, ¿no?, o grande, son ilegítimas, que no se las merece el dueño, eso es equivalente a decirte, tu éxito realmente no es tuyo, como que te lo robaste, ¿no? Y que la propiedad que tú tienes en realidad no debe ser tampoco tuya, entonces justificas la extorsión. Pues hay una justificación moral. O sea, el ladrón que le roba al ladrón, 100 años de perdón, decía el refrán, ¿no? Bueno, es un poco esa idea en México, muy extendida, de que las utilidades muchas veces son ilegítimas, que se adquirieron de una manera que no es correcta y por lo tanto que quitártelas a través de la extorsión no es una cosa ilegítima porque lo que tú hiciste es tan ilegítimo como lo que yo te voy a hacer a ti. Entonces esa es una parte, no es la única parte cultural, pero es una parte importante. Pero esta parte cultural más bien viene de una narrativa desde el poder, por lo menos del gobierno anterior de López Obrador, y veramos de esto, pero viene de una narrativa desde el poder. Bueno, viene desde la colonia o antes. Okay. Y podemos también platicar sobre eso. Y está, digamos, es la que inspira la redacción del artículo 27 de la Constitución. ¿Y qué tanto tiene que ver esto con también la desigualdad? Y lo veremos más adelante, pero parece ser que esto sí responde también en cierto punto a distribución de riqueza, a condiciones materiales, barreras de entrada. Absolutamente, tiene ese componente, digamos, sociológico. Exacto. De que impacta la desigualdad, la profundiza, pero también responde, digamos, a la desigualdad. Entonces estamos hablando de un fenómeno
que está extendido en México, que está arraigado, que es un lastre, que es un tamaño enorme y que tiene muchos elementos que lo conforman, empezando por lo cultural. Correcto, y que tiene además un problema muy serio porque hasta que no lo reconozcamos y no actuemos para resolverlo, nunca vamos a tener una sociedad y una economía exitosas. Luis, ¿y si el fenómeno de la extorsión es cultural, entonces podemos combatirlo también a través de la educación? ¿O qué papel juega la educación en esto? Un papel muy importante, ¿no? Pero lo primero es educarnos a nosotros sobre su existencia y reconocer de qué estamos hablando los mexicanos cuando hablamos sobre esto y darnos cuenta de que ciertas cosas que hacemos y que tomamos como naturales son resultado de la extorsión. Pues vayamos desmembrando la extorsión en los siguientes capítulos para ver los elementos que la conforman. Gracias por escuchar la 4ª temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita. Más instrucciones sobre cómo hacer la consulta personal, la duda que tienes y en qué organizaciones aliadas puedes verlo. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional. Sigue, califica y comparte La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producción de Hook Audio.